Buen día, bienvenidos a Postdata, es viernes 9 de enero, le tenemos las noticias. En bolsas blancas plastificadas y con rosas secas, fueron abandonados 4 cuerpos desmembrados al exterior de la plaza comercial Texticuitzeo, sobre la carretera Morelia-Salamanca. La Fiscalía Estatal no descartó que el cártel de Santa Rosa tenga responsabilidad. Autoridades federales y estatales informaron que identificaron a otro probable partícipe en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Precisaron que sería el responsable del homicidio de 2 jóvenes vinculados al hecho. El fiscal del estado, Carlos Torres Piña, informó que están en espera de cumplimentar dentro del reclusorio donde se encuentra 3 órdenes de aprehensión contra el Betillo por el homicidio del líder autodefensa Hipólito Mora Chávez. Siguen prófugos César Sepúlveda Arellano, alias el Botox, así como otro integrante de su organización criminal, señalados como autores materiales del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez. Habitantes de la comunidad y familiares impidieron que personal de la Fiscalía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional recuperaran el cuerpo de una persona que velaban en la comunidad de Zenobio Moreno y que se presume era el hermano del Botox. Con 1,267 homicidios dolosos, Michoacán cerró el 2025 como el 7º estado del país con mayor número de asesinatos, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, hizo un balance positivo del homicidio en el estado. Señaló que ha disminuido 69% la incidencia desde octubre del 2021, que inició la administración bedoyista, hasta diciembre del 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará este domingo su primera gira de trabajo por Michoacán. Se informó que viajará a Lázaro Cárdenas, donde encabezará una reunión con beneficiarios de los programas sociales. Inconformes con la implementación del autogobierno en la comunidad del Calvario, habitantes de Quiroga bloquearon los accesos al municipio y se manifestaron frente a Palacio Municipal para exigir a la administración estatal revocar la medida. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta mañana de viernes 9 de enero. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable, estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos también en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y saludo también con gusto a quienes nos siguen a través de Total Play en el canal... de Telecable es lo correcto, en Radio Tele en el canal número 8, ahí estamos también en Telecable en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana, así es que bienvenidos todos, quedamos pendientes de sus comentarios, críticas, sugerencias. Y déjeme decirle que en este momento estamos en una mañana fría, estamos arrancando a 9 grados para que usted lo tenga en cuenta. Nos dice el meteorológico que hoy se da un día nublado, vamos a tener temperaturas hasta 23 grados, ya la sabemos. Por ahí de la 1 de la tarde empezará el momento más caluroso y volverá la temperatura a comenzar a descender por ahí de las 4 de la tarde. En este momento 9 grados para que usted lo tenga en cuenta, para que se prevenga y salga pues debidamente abrigado de su casa. Si ya va a salir y si ya lo hizo, bueno, espero que haya salido con su respectiva chamarra. Vámonos con las noticias. Mire,
En bolsas blancas, plastificadas y con rosas secas, fueron abandonados 4 cuerpos desmembrados al exterior de la plaza comercial Texicuitzeo, sobre la carretera Morelia-Salamanca. La Fiscalía Estatal no descartó que el cártel de Santa Rosa sea responsable de estos hechos. Aquí el reporte que ayer dieron a conocer las autoridades estatales, sobre todo el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, donde pues se aprecia también este video, donde una camioneta roja, usted que nos sigue a través de Telecable o también en Facebook, podrá ver las imágenes. Y bueno, terrible lo que pasa en este sentido en Michoacán. Un total de 4 cuerpos desmembrados fueron encontrados al interior de 10 costales plastificados de color blanco la mañana de este jueves, al exterior de la plaza comercial denominada Texicuitzeo, que se localiza sobre la carretera Morelia-Salamanca en el municipio de Cuitzeo, y en el que pudiera estar involucrado el cártel de Santa Rosa de Lima. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó el hallazgo en conferencia de prensa, en la que explicó que la revisión del personal pericial se realizó desde temprana hora, sin que se haya identificado todavía las víctimas. Hablan de 4 torsos por el momento, se están revisando los demás contenidos de las bolsas para poderles dar un dato específico, pero al encontrar estos 4 torsos, pues hacemos referencia que son 4 personas las que están en esta situación que se dio el día de hoy en la mañana en Texicuitzeo. El fiscal consideró que el hecho pudiera tener relación o estar involucrado con otro hallazgo similar que se registró el lunes 5 de enero en la misma zona, cuando hombres en un vehículo abandonaron un cuerpo en varios costales. Expuso una grabación y detalló el trayecto que siguió una camioneta roja, de la que descendieron al menos 3 hombres, quienes bajaron los costales y luego huyeron, con un modus operandi igual que al de este jueves. Sin embargo, precisó que en el último hecho se hicieron algunas detonaciones de arma de fuego y se dejaron rosas secas en el lugar, lo que se considera común del cártel de Santa Rosa de Lima, por lo que no descartó que pudieran tener responsabilidad en el hecho. Por los datos que se tiene por parte de la CIA y de la Secretaría de Seguridad Pública en los videos del C5, pareciera que también es el mismo modus operandi, que entra un vehículo de Guanajuato, deja los cuerpos y se retiran. A diferencia de este hecho de lunes, el día de hoy hacen algunas detonaciones de arma de fuego y dejan rosas secas. Esto es muy común del cártel de Santa Rosa, que dejan rosas posterior a ciertos hechos delictivos, y por ahí puede venir esta línea de investigación. De acuerdo al parte oficial, en el sitio se recolectaron y embalaron casquillos percutidos y se localizaron artefactos tipo bombas Molotov, una de ellas sin detonar y otras ya detonadas. De igual forma se detectaron 7 locales comerciales con signos de ahumado en su parte externa. Con las imágenes de Daniel Guillén e información de la agencia Red 113, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí lo que ayer en rueda de prensa explicó el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña. Grave lo que pasa, una plaza comercial exitosa, sin lugar a dudas, Texicuitzeo, pues donde muchas personas van y compran ropa, sobre todo es lo que se encuentra ahí. Y bueno, veremos qué pasa con las líneas de investigación, donde pues una de ellas, sin lugar a dudas, será la extorsión que puedan estar padeciendo ahí los comerciantes de Texicuitzeo. Y pues vamos a ver si esto se confirma y si la muerte, el asesinato de estas personas está vinculado a una posible intención de seguir extorsionando a estas personas, y que quienes se rehúsan pues pueden pagar las consecuencias hasta con su vida. Grave lo que señalan en estos hechos la Fiscalía de Michoacán, y bueno, pues ojalá que pronto den con los responsables. Se presume que podría estar vinculados estos hechos al cártel Santa Rosa de Lima, y pues operan preponderantemente en Guanajuato, como también lo explicaba el fiscal.
Autoridades federales y estatales informaron también que identificaron a otro probable partícipe en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Precisaron que sería el responsable en estricto sentido del homicidio de los dos jóvenes que también estuvieron vinculados al hecho. Alejandro Baruch N., alias El Caos, fue señalado por la Federación y el Estado como otro de los presuntos involucrados en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, el pasado 1 de noviembre del 2025. De acuerdo a las investigaciones, se le atribuye responsabilidad en el asesinato de Ramiro y Fernando Josué N., también partícipes en el crimen del edil, quienes fueron localizados sin vida en la carretera Capacuaro. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Alejandro fue detenido como líder de una célula criminal con operación en Parácuaro por posesión de armas de fuego y estupefacientes desde el pasado 24 de diciembre y luego vinculado a proceso. Sin embargo, explicó que se confirmó que albergó a Fernando N. tras el homicidio y tuvo comunicación con los otros participantes en el asesinato del edil de la Sombreriza, por lo que se le hará una nueva imputación. Se realizó la detención de Alejandro Baruch N., alias KOZ, identificado como líder de una célula criminal generadora de violencia con operación en Parácuaro, la cual está relacionada con homicidios, extorsión y venta de drogas. Esta persona albergó a Fernando N. tras el homicidio y había mantenido comunicación con los integrantes de la célula delictiva. El funcionario federal explicó además que los elementos recabados les permitirán continuar con más detenciones vinculadas con el caso. Al respecto, el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, explicó que indicios de telefonía, videos y audios confirmaron la participación del Caos en el asesinato de Fernando N. y Ramiro N., a quien se atribuye la coordinación del autor material de Carlos Manso, identificado como Víctor Manuel, que fue abatido en el lugar de los hechos, así como de Fernando. Y a partir de lo que se desprende de la telefonía, videos y audios, es esta probable participación sobre los hechos del 9 y 10 de noviembre, donde se localiza sin vida a este menor de edad de nombre Fernando N. y Ramiro, que son quienes participan en el lugar de los hechos del 1 de noviembre. Ramiro es quien mueve a estos jóvenes, tanto a Víctor Manuel como a Fernando, es quien los mueve en el centro de la ciudad de Uruapan, quien los lleva a realizar algunas compras, como ya lo habíamos informado. Informó que por petición de la autoridad federal, Alejandro Baruch fue trasladado este jueves al penal del Altiplano en el Estado de México, pero explicó que para hacer la imputación formal por el homicidio de Manso se tienen muchos elementos a mano que están en proceso de análisis. El secretario de Gobierno, Raúl Cepeda Villaseñor, descartó que exista temor de realizar las investigaciones de algún personaje por sus nexos criminales, pero aclaró que serán respetuosos del debido proceso y de aportar las pruebas suficientes. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó también que están en espera de cumplimentar 3 órdenes de aprehensión por el homicidio del líder de autodefensas Hipólito Mora Chávez contra Roberto Cabrera, alias El Betillo, que fue detenido por la policía Morelia el pasado 31 de diciembre junto con otras 2 personas y vinculado a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Explicó que será detenido también por el asesinato del fundador de Autodefensas en reclusión, por lo que está en espera de conocer dónde será internado. Hoy por la madrugada concluyó la audiencia de la detención de quien contaba con 3 órdenes de aprehensión, que se presume su participación en los hechos de Hipólito, está vinculado a proceso, y las 3 órdenes de aprehensión que se tienen por parte de la Fiscalía General del Estado se van a aplicar por este proceso de reclusión en próximas horas, de acuerdo al penal en el que se traslade a este personaje. Y a 2 meses y 18 días del asesinato del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez,
El fiscal general informó también que no se ha logrado cumplimentar las órdenes de aprehensión contra César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, líder del cártel de los Blancos de Troya, y de otro integrante de la organización señalados como los presuntos autores materiales del crimen. En conferencia de prensa explicó que se logró acreditar científica, técnica y jurídicamente su responsabilidad en el asesinato, por lo que se realizan constantes recorridos, incluso en el cerro, sin que se haya logrado todavía ubicarlos. 5 o 6 de noviembre logramos las órdenes de aprehensión contra el Botox y otro de sus integrantes, que se logró acreditar científicamente, técnicamente y jurídicamente que fueron los actores materiales sobre el homicidio de Bernardo Bravo. Ya contamos con estas órdenes de aprehensión, más unas más que se tenían con otros antecedentes de Sepúlveda, alias el Botox, y se está trabajando coordinadamente con las diferentes fuerzas federales para lograr con su ubicación. Bueno, pues ahí este asunto también que sigue esperando justicia, el asesinato de Bernardo Bravo, este joven limonero que pues también lamentablemente fue asesinado. Y bueno, como usted escucha al fiscal general de Michoacán, pues hay 2 ya identificados como los autores materiales de este asesinato. Uno de ellos es César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox. Y bueno, vale la pena retomar que en estos días ha estado circulando un video que pues prácticamente se viralizó y fue retomado en varios medios de comunicación, presentando pues por lo menos un resumen de lo que presuntamente esta persona conocida como el Botox habría grabado un video en algún lugar de Apatzingán para pues pedirle a las autoridades federales, en específico a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, que dejen de buscarlo y presten atención a otros asuntos que resultan más importantes, para que puedan conocer, por ejemplo, por qué los precios tan bajos del limón. Y bueno, pues ahí en un video que graba en algún lugar de Apatzingán se ve un árbol, se ve este personaje parado con una chamarra de estas que se les denomina borregas, color café, en una mano pues una botella de agua, en la otra un rollo de papel de baño. Y bueno, pues este video se viralizó, no hay certeza todavía, no lo han confirmado las autoridades, que efectivamente se trate de este personaje, el Botox, el que aparece en el video. Sin embargo, aunque la autoridad no lo ha confirmado como una realidad, como un hecho de que sí se trate del Botox, pues la mayoría de medios de comunicación que lo dieron a conocer sí lo asumen, ya lo confirman como el Botox. Hay algunos lugares donde se genera polémica y se comenta que el Botox es más grande, que no tiene ese aspecto con el que se aprecia en ese video. Hay otras personas que dicen que sí es el personaje referido, el que aparece en el video, pero la autoridad pues no lo ha confirmado. Y pues vale la pena comentarle este asunto porque, a propósito del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, que ayer retoma el fiscal general de Michoacán y responsabiliza a 2 personas, entre ellas a César Alejandro Sepúlveda, alias el Botox, bueno, pues le comparto esta información que se dio a conocer de este personaje con este video que presuntamente grabó en días pasados. Y tras el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, continúa acéfala la presidencia del Tianguis Limonero de Apatzingán, ya que corresponde a productores y empacadores elegir a un nuevo representante. El secretario de Gobierno, Raúl Cepeda Villaseñor, aseguró que hay una mesa directiva que permite que la Asociación de Citicultores siga en funcionamiento, pero al momento
no ha habido ningún pronunciamiento formal al respecto. Dijo conocer que el exdiputado federal Francisco Guacús Esquivel hizo algunas declaraciones y dijo estar interesado en el cargo, pero todo eso ha sido a título personal y no se ha confirmado nada todavía. Es un grupo de varios productores y empacadores, se ha venido trabajando con ellos así de manera colegiada. Ellos son los responsables y encargados de elegir a su nuevo presidente bajo su propia organización. Entonces seremos respetuosos y esperaremos los tiempos que ellos consideren. Efectivamente hubo ahí unas declaraciones a título personal del exdiputado federal de intenciones de él encabezar, sin embargo no hay nada más al respecto, ni la asociación propia se ha pronunciado al respecto. Sí, la pregunta es, ¿quién quiere? Después de lo que ha pasado en Apatzingán, ¿quién quiere hacerse cargo de los limoneros? ¿Quién va a levantar la mano para que asuma la presidencia del Tianguis Limonero de Apatzingán? No es un tema sencillo. Ya cuando asesinaron a Bernardo Bravo, recordará usted, ya era un tema delicadísimo. Ya la presidenta de México, cuando asumió el poder, había comprometido que una de sus prioridades en los 100 días de gobierno era ir y controlar, tener mayor seguridad en Apatzingán. No lo logró, fracasó y guardó silencio, no dijo absolutamente nada. Según eso, llegaron refuerzos a la zona militar ubicada ahí en Apatzingán para ejercer control. Según eso se estaba patrullando, según eso había un interés por contener ahí la violencia y la extorsión que están padeciendo pues todos los productores de esa región, no solo los limoneros, prácticamente todos. Y en medio de ese operativo y en medio de ese presunto interés de la Federación, asesinaron a Bernardo Bravo Manríquez. ¿Quién en este momento levanta la mano para hacerse cargo de esta presidencia del Tianguis Limonero? El único que efectivamente en redes sociales pues señaló estar interesado en ello es el exdiputado federal, efectivamente, que transitó pues alguna vez por el Partido del Trabajo, que luego estuvo en el PRD, muy cercano también a Silvano Aureoles Conejo. Me refiero a Francisco Guacús Esquivel, como también lo señaló el secretario de gobierno Raúl Cepeda. Es el único que hasta el momento se conoce, y porque así lo hizo público en sus redes sociales, que él estaría interesado en asumir esta responsabilidad que le costó la vida a Bernardo Bravo y también a su padre en otro momento. Grave pues lo que sucede en Apatzingán. Y mire usted, habitantes de la comunidad y familiares impidieron también que personal de la Fiscalía Estatal, del Ejército y la Guardia Nacional recuperaran el cuerpo de una persona que fue velada en la comunidad de Zenobio Moreno y que se presume era el hermano de el Botox, conocido también como el Mini Botox. Familiares y pobladores de las colonias comunidades Zenobio Moreno en el municipio de Apatzingán habrían impedido que personal del área pericial de la Fiscalía General del Estado confirmara si la persona que velaban este miércoles por la noche era el hermano de César Alejandro Sepúlveda Arellano, el Botox, líder del cártel de los Blancos de Troya, y a quien se atribuye el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez. El fiscal Carlos Torres Piña explicó que todo parece indicar que efectivamente se trataba de Marvin Sepúlveda Arellano, conocido como el Mini Botox, pero aclaró que no fue posible recuperar el cuerpo ante la negativa de la población y de los familiares del difunto, pese a que explicó que había personal militar y de la Guardia Nacional en la zona. El día de ayer hubo personal de Sedena, de Guardia Nacional en la zona. La área pericial de la Fiscalía Regional de Apatzingán se acercó al lugar para tratar de recuperar el cuerpo por los hechos y circunstancias y características de lo que se tiene. Los familiares y la población no lo permitió, se fue respetuoso de las mismas situaciones. Torres Piña explicó que no fue posible realizar la necropsia que marca la ley para constatar la identidad de la persona que fue velada, pero reiteró que todo parece indicar que efectivamente era el hermano del Botox.
luego de que apenas unas horas antes se difundió en redes sociales una grabación donde el presunto líder del cártel de los Blancos de Troya envió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El fiscal explicó que aún realiza una investigación sobre las características y el contexto de este mensaje, por lo que rechazó confirmar si efectivamente se trató de César Alejandro Sepúlveda Arellano. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Con un total de 1,267 homicidios dolosos, Michoacán cerró el 2025 como el séptimo estado del país con mayor número de asesinatos, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se destaca en este informe que el 2025 ha logrado una disminución en el número de homicidios dolosos. También en rueda de prensa de Michoacán se destacó exactamente lo mismo. Viene a la baja el número de homicidios dolosos. En ninguno de los dos casos se menciona el tema de las desapariciones forzadas, donde pues hay evidentes sospechas de que como ha incrementado sobremanera el número de desapariciones, bueno, pues ahí hay un número importante de personas lamentablemente ya muertas que deberían estar, incluso así se ha señalado por organizaciones de familias, de padres, de madres buscadoras de sus hijos, pues que ya saben lamentablemente que algunos de estos casos podrían ser ya lamentablemente homicidios y que no están contabilizados ahora como homicidios, con esta situación que sigue siendo criticable porque de esto no ha querido hablar la presidenta de México, lo ha venido postergando, tiene un compromiso ya de muchos meses donde ha señalado que van a informar a detalle. Otra vez volvió a patear el bote para los siguientes días, a ver si ya hacen ahora sí una presentación a detalle de este tema que es gravísimo en el territorio nacional, gravísimo, el de las desapariciones forzadas, y sin que se consideren estas desapariciones, bueno, pues los homicidios han ido a la baja. En el caso de Michoacán también, y lamentablemente con todo y eso sigue siendo un asunto crítico, y Michoacán cerró el 2025 como el séptimo estado a nivel nacional con mayor homicidios dolosos. Al cierre del 2025, Michoacán se posicionó en el séptimo lugar nacional con 1,267 homicidios dolosos entre las entidades federativas con mayor número de casos en el país, de acuerdo con cifras presentadas por Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante la mañanera de este 8 de enero, Figueroa Franco detalló que 7 estados concentraron el 50.5% de los homicidios dolosos registrados en México entre enero y diciembre de 2025, lo que representa un total de 11,805 casos. La funcionaria precisó que Guanajuato encabezó la lista con 2,539 de los casos, seguido por Chihuahua con 1,791, Baja California con 1,714, Sinaloa con 1,663 casos, Estado de México con 1,519, Guerrero con 1,312 homicidios, mientras que Michoacán registró un acumulado del 5.4% del total nacional. Al cierre del año que acaba de concluir, 7 entidades federativas concentraron el 50.5% del total de homicidios dolosos en el país. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 10.9% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue Chihuahua con 7.7%. En tercer lugar, Baja California con 7.3%. En cuarto lugar, Sinaloa con 7.1%. Le sigue Estado de México con 6.5%. En sexto lugar, Guerrero con 5.6%. Y Michoacán en séptimo lugar con 5.4% del total nacional. En el análisis mensual correspondiente a diciembre, Michoacán descendió al 11º lugar con el 4.7% de los homicidios registrados en el país. Asimismo, en la medición sobre la disminución del promedio diario de homicidios dolosos por entidad, el estado se ubicó en el lugar número 20, con una reducción del 14.7% por debajo de Zacatecas, Chiapas, Quintana Roo y San Luis Potosí.
Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Fernando Salgado. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, informó de una disminución del 69.5% en la incidencia de homicidio doloso desde que inició la administración de Alfredo Ramírez en octubre del 2021, cuando se reportaron 259 asesinatos, a diferencia de los 79 que se registraron en este 2025. Pues sí, una baja considerable. En octubre del 2021 se reportaron, cuando llegó Alfredo Ramírez, 259. Este diciembre fueron 79. Es en un comparativo de 2 meses. Luego esto pues puede resultar un tanto tramposo, porque se puede elegir uno de los meses pues digamos más complicados con uno de los meses que resulta exitoso. La buena noticia es que hay una disminución, esa es clara, en el sentido de lo que sucedió en diciembre. Hay que sumarle ahí todavía las desapariciones forzadas, pero es una buena noticia, sin lugar a dudas, que venga una disminución tanto en Michoacán como a nivel nacional. En conferencia de prensa informó que esto es producto de la llamada fuerza de tarea, que implica un trabajo coordinado entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y las corporaciones federales para cumplimentar las órdenes de aprehensión. Explicó que como resultado de esta coordinación, en 2025 se detuvieron a más de 400 presuntos responsables de homicidio en Michoacán. En el 2021 al 2025 tenemos una reducción del 69.50%, 180 casos menos, que son 259 casos del octubre del 2021 a 79 de diciembre, llegamos con 79 casos. Si vemos aquí en la tabla de calor, podemos identificar claro la curva, cómo llegamos a un punto máximo y venimos a la reducción. Del 2016 con 1.476 al 2025 con 1.275 casos. Eso se debe propiamente a una estrategia que está generando a través del llamado operativo Fuerza de Tarea. Bueno, pues ahí los datos de esta baja, esta disminución en los homicidios dolosos. Lo terrible, lo lamentable es que pues así haya una sola muerte, pues hay que lamentarla, se vuelve una tragedia. Y por otro lado, pues hay asesinatos que se vuelven extraordinariamente llamativos y que generan un ambiente, una percepción de inseguridad entre la población altísimo. Y Michoacán, lamentablemente, a nivel nacional, podría ser el más grave en ese sentido. El más grave porque aquí han asesinado a 7 alcaldes en la administración de Alfredo Ramírez Bedoya. 7 alcaldes. Y así maten a cualquier ser humano, a cualquier persona, es grave. Pero cuando matan a una persona que además está en una responsabilidad como esta, pues se vuelve mucho más grave el impacto que genera entre la población. Y acá tenemos 7 alcaldes asesinados en la administración de Alfredo Ramírez. Pero no solo eso, han matado a personajes con una enorme visibilidad a nivel nacional, incluso más allá de nuestras fronteras, como fue el caso de Carlos Manso Rodríguez, uno de estos 7 alcaldes asesinados, que cobró una relevancia pues muy grande en el territorio nacional y que hoy, bueno, prevalece con su movimiento del sombrero. Pero no es el único. Luego nos vamos al terreno de los líderes entre la población que también se lograron destacar por poner el dedo en la llaga, por señalar la crisis de inseguridad, y hoy están también muertos. Fueron asesinados. Y ahí entran personajes como Hipólito Mora o Bernardo Bravo Manríquez. Grave pues con todo esto, no son los únicos, hay otros
hay otras personas que lograron una representatividad en sus comunidades y que también han sido asesinados y pegan durísimo en la percepción de inseguridad, y sigue siendo lamentable que se cierre un mes con 79 muertos. De todas maneras, siguen siendo demasiados, y por eso Michoacán sigue estando como el número 7 a nivel nacional en materia de homicidios dolosos. Muchísimo todavía por hacer. La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó también que el delito de extorsión registró un incremento del 2.3% en el país durante el 2025, al pasar de un promedio diario de 29.68 víctimas en 2024 a 30.36 en 2025. De acuerdo con la funcionaria, de los 11 delitos de alto impacto de los que se reportan las cifras de manera mensual, solo la extorsión registró un incremento. Aquí vemos desagregados los delitos de alto impacto comparando 2024 con 2025. El feminicidio disminuyó en 15.2%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron en 11.3%, el secuestro disminuyó también en 11.3%, el total de robos con violencia disminuyó en 14.7%, el robo a casa habitación con violencia representó una disminución de 12.6%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 19.5%, el robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 23.3%, el robo a transeúnte con violencia disminuyó 15.9%, el robo a negocio con violencia se redujo 14.8% y finalmente otros robos con violencia disminuyeron en 6%. El caso de la extorsión entre 2024 y 2025 tiene un incremento de 2.3%. Bueno, pues la extorsión, el único delito que se mantiene en este país y que goza de una impunidad bárbara, gracias a que pues las autoridades parecen no darse cuenta, no querer darse cuenta dónde están todos esos líderes criminales que extorsionan. Muchos pobladores en sus diferentes regiones los ubican, muchos tienen que seguir pagando las extorsiones, es un vox populi. Evidentemente la población no da mayores detalles porque de darlos pone en riesgo su vida, pero esto es un común denominador del que las autoridades no se enteran, y cuando se enteran pues no los pueden agarrar, y el modus operandi, las extorsiones pues continúan por todos lados, como hoy está el presunto de que sea uno de los móviles, una de las líneas de investigación en el caso de Texticuitzeo. Grave pues lo que sucede en prácticamente todo el territorio estatal, en prácticamente todos los sectores productivos que siguen pagando extorsión, y por lo que se señala en esta conferencia nacional, pues esta lamentable crisis le pega no solo a Michoacán, sino a muchas otras entidades del país. El secretario de Gobierno, Raúl Cepeda Villaseñor, descartó considerar un fracaso el Plan Michoacán y aclaró que se sigue trabajando porque se cumplan los objetivos que se fijaron cuando se anunció su implementación. Cuestionado sobre la detención de objetivos criminales específicos, aclaró que se trabaja en ello, que están en proceso. Pues en cuanto a los objetivos, se siguen trabajando las investigaciones, tanto la Fiscalía General del Estado con el equipo de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Ciudadana Federal, siguen implementando operativos, como bien lo informó el fiscal hace un momento. En varias regiones del estado se cuentan con operativos permanentes para la captura de estos objetivos prioritarios. No considero que el Plan Michoacán haya fracasado, se está llevando a cabo el Plan Michoacán, sigue en marcha y se irán dando los resultados y los informes de estos resultados.
El gobierno de México, a través de la Delegación de Programas para el Bienestar en Michoacán, anunció la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Michoacán. Estará en el puerto de Lázaro Cárdenas este domingo 11 de enero. A través de un comunicado, el delegado Roberto Pantoja Arzola informó que será la primera gira de la mandataria por Michoacán durante el 2026. De acuerdo con este comunicado, tras cumplir con una agenda de trabajo privada, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará un acto público con la Secretaría del Bienestar que encabeza Ariadna Montiel Reyes para compartir los avances de los proyectos estratégicos en la región y estrechar vínculo con la población michoacana. El evento está programado a las 10:30 de la mañana en la unidad deportiva ubicada en la calle Sindicalismo número 5 en la ciudad de Lázaro Cárdenas. Así es que el domingo regresa a Michoacán Claudia Sheinbaum, la presidenta que mandó poner en marcha un plan para Michoacán desde la Ciudad de México, que ni siquiera se atrevió a venir a presentarlo acá a Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo, una presidenta que comprometió, pues, entre sus prioridades, 100 prioridades, y en los primeros 100 días de su gobierno, no 100 prioridades, sino una de las prioridades en los primeros 100 días de su gobierno, acabar con la extorsión en el Valle de Apatzingán. Es un fracaso total este compromiso del que no volvió a decir absolutamente nada. Y bueno, pues ahora regresa a Michoacán. ¿Qué le parece? Y ante el inicio del proceso electoral concurrente en septiembre del 2026, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Amelí Giselle Navarro, aseguró que el órgano jurisdiccional se encuentra en una etapa de capacitación, organización y preparación institucional para enfrentar los retos que se avecinan, y descartó que se realice contratación adicional de personas. Destacó que el próximo proceso será particularmente complejo al coincidir elecciones constitucionales, ya que también se realizará la renovación de la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, además de la judicial, lo que representa un reto no solo jurisdiccional, sino también operativo para las instituciones electorales. No, tenemos una estructura con la capacidad para atender el proceso electoral que se avecina y es con lo que contamos ahorita. Entonces, ¿no está proyectado en este momento? En este momento no está proyectado. ¿Cuánto personal tiene? 134 personas cubriendo todas las áreas, desde el personal jurisdiccional, desde el personal de ponencias y el personal operativo también. Y todavía está por verse cómo viene la reforma electoral, si la alcanzan a implementar para los próximos comicios, y ese interés de parte de la Presidencia de México. Quieren seguir la ruta de un partido hegemónico, según el discurso de Claudia Sheinbaum, porque eso significa acabar con las posiciones plurinominales. No gustan, no agradan a la mayoría de la población. Luego entra cada personaje por esta vía a las cámaras estatales o a la nacional y se vuelven una desgracia. Ahí tenemos nosotros el caso en Michoacán de varios casos que luego llegan así, que resultan desafortunados, casos incluso que pese a ser votados también resultan, cuando llegan a esos ámbitos de poder, un lamentable fracaso, una lamentable traición, como sucedió con Araceli Saucedo. Pero bueno, en dado caso de que se acabe con los plurinominales, bueno, se queda una complicación, o les queda muy difícil a los opositores, a los grupos vulnerables que son representados por partidos minoritarios, pues se les complica más tener una representación. ¿Y qué se facilita? Pues que aquellos que tienen el control de los dineros, aquellos que reparten los apoyos sociales o dádivas, según la óptica con la que usted quiera analizarlos, bueno, pues entonces esos se van quedando con el poder, un poder total, como lo hizo Morena en el pasado proceso electoral, donde con un 54% de la votación a su favor, se quedó con el 75% de la Cámara Federal, y con eso
pues lograron algunas traiciones para lograr la mayoría calificada. Y los opositores, que lograron pues un 46% de los votos, más o menos, bueno, pues se quedaron con una representación en el Congreso de apenas el 25%. Este escenario, pues ya sin necesidad de hacer mayores ecuaciones, se le podría facilitar a quienes estén en el poder, hoy lo está Morena, para hacer de las suyas y lograr mantener sus mayorías calificadas en los congresos. Y eso se vuelve, para un país tan diverso como México, tan plural como México, pues extraordinariamente riesgoso. Así lo advierten especialistas del tamaño de Lorenzo Córdoba, por ejemplo, que fue presidente del Instituto Nacional Electoral. Así lo han advertido otros del pasado también que presidieron estos órganos electorales, como José Woldenberg, que son los especialistas, y personajes como José Woldenberg, que en su momento lograron un enorme respeto de todos los entes políticos, no se diga de los que se presumen de izquierda. Luego algunos no saben ni lo que eso significa, pero se presumen de izquierda, y ahora pues ya no escuchan a estas voces especializadas como la de Woldenberg, que habla de una severa crisis en este país si se acaba con los plurinominales, como también lo advierte Lorenzo Córdoba, entre otros personajes. Así es que todavía falta ver qué viene con la reforma electoral, y podrían seguir dando pasos hacia la dictadura con un partido hegemónico, estos de Morena, que ya destrozaron al Poder Judicial, ya lo hicieron suyo, ya lo sometieron, ya tienen a los suyos despachando pues en la Suprema Corte y en otras posiciones, en muchas posiciones del Poder Judicial. Ya destrozaron los órganos autónomos ciudadanos, ya tienen sometidos a los órganos electorales, pero quieren asegurarlo por completo. Y bueno, viene una reforma electoral que quieren acabar también con los opositores a través de cerrarle el paso a los plurinominales. Veremos, es una discusión seria, es una discusión profunda. No puede ser tan simplona de decir no quiero plurinominales porque salen caros. Podría salir más caro no tenerlos. Habría que ver cuál es la conformación idónea para que no sea excesivo el gasto en las cámaras, pero que sí haya representación plural, que haya una representación de todos. No está sencillo el asunto, y por el contrario, es una posición extraordinariamente riesgosa la que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum. Veremos. A propósito de las crisis que padece México, bueno, pues ayer el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, volvió a generar una advertencia para México. Ayer Donald Trump, en una entrevista que dio para Fox News por la noche, dijo textual: vamos a empezar ahora a atacar el terreno en lo que respecta a los cárteles que dirigen México. Ayer deja Donald Trump esta advertencia donde asegura que el ejército estadounidense ya se prepara para poder llevar a cabo ataques contra instalaciones de los cárteles de la droga en México. Esto, bueno, pues pocos días después de ordenar una operación en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro. Ya había dicho en la rueda de prensa luego de la detención de Nicolás Maduro que tenía en la mira a México, sobre todo porque Claudia Sheinbaum se mostraba temerosa de ir en contra de los cárteles de la droga, que son los que gobiernan México. Eso ya lo había dicho Donald Trump en la rueda de prensa tras detener a Nicolás Maduro. Bueno, pues ayer lo reitera y dice textual que van a empezar ahora a atacar el terreno en lo que respecta a los cárteles que dirigen México. Ayer en Fox News dejó esta advertencia para México, pues que se ha convertido en la noticia que está hoy en prácticamente todos los medios de comunicación nacionales de este país. Donald Trump vuelve a arremeter contra México y amenaza
que viene con su ejército a meterse a este país para ir en contra de los líderes de estos cárteles de las drogas a los que ellos han catalogado de terroristas. Y bueno, veremos qué pasa. Es otro tema complicado. Mucho se ha hablado por una parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de que hay que mantener la soberanía en este país. Hay otros pensamientos en este sentido de que no tendría nada de malo que hicieran equipo Estados Unidos y México para contener al crimen organizado, tanto el de México como el de los Estados Unidos de Norteamérica, que manda armas para acá, y a los de México que mandan drogas a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero pues ha mantenido esa cerrazón la presidenta Claudia Sheinbaum y ha señalado, por lo menos en el discurso, que prefiere la soberanía y ella hacerse cargo de la problemática nacional sin la ayuda de Donald Trump, que eso es lo que ha estado señalando Donald Trump. Así las cosas pues con lo que sucede en nuestro México, y así esta nueva advertencia que le deja Donald Trump a nuestro país, venir a atacar a los grupos criminales. ¿Qué le parece? Gracias como todos los días por sus comentarios, por sus opiniones. Gerardo Méndez, buenos días, quisiera saber dónde está ese México que presumen la presidenta y gobernadores sobre la baja de homicidios cuando todos los días son noticias de primera plana. Que tenga bonito fin de semana todo el equipo. Igualmente, Gerardo, gracias por tu opinión. Salvador Flores nos recuerda que están transmitiendo a través de Radio Indapaz, allá en la región del Valle Morelia Queréndaro. Gracias, Salvador. Saludos a todos los que nos escuchan a través de esta radiodifusora Indapaz. Teresa Aguilar, buen día, Carlos. Excelente fin de semana para todos. Siempre bien informados. Gracias a ti y a tu gran equipo de Postdata. Gracias, Tere, por estar con nosotros. Melchor Ornelas, buen día, Carlos y amigos. Transcurre el mes de enero y los michoacanos seguimos viendo, escuchando que la violencia y la extorsión no bajan. Pero no seamos desesperados, ya viene el próximo Jalofest. Vendrá la banda La Tronadora alternando con los de La Aterradora, dice aquí Melchor Ornelas. Lilia Rosales nos dice a todos buenos días, que tengan un sensacional viernes y maravilloso fin de semana. Gracias, Lilia. César Borgi, retomando el comentario de la eliminación de los plurinominales en la reforma electoral, de inmediato se me viene a la mente Reginaldo Sandoval en Michoacán y a nivel nacional el impresentable de Fernández Noroña, que se quedarán sin modus vivendi. Saludos y excelente fin de semana. Saludos, César, gracias. El asunto es más allá de esto que señalas, pero gracias por el aporte, por supuesto. Y tenemos aquí otra opinión de Aloy Rey. Ojalá nos dejaras tu nombre completo para poderlo comentar, Aloy, gracias. Carlos Arellano nos dice, buen día, Carlos, saludos desde Álvaro Obregón. Gracias, tocayo, y saludos por supuesto también para Álvaro Obregón. Déjenme con esto hacer una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas
Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, tenemos ahora lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Vamos con el reporte de los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, excelente viernes, ¿qué nos tienes? Hola Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en Cuitzeo. Y es que 4 sujetos desmembrados y encostalados fueron localizados en el estacionamiento de la plaza comercial Texticuitzeo, ubicada sobre la carretera Morelia-Salamanca, en los límites de Michoacán y Guanajuato. Algunas personas hicieron el macabro hallazgo e inmediatamente lo reportaron. Al lugar acudieron patrulleros quienes confirmaron la situación. Los cuerpos desmembrados estaban dentro de costales y hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. En el lugar también fueron localizadas rosas secas. En el sitio, personal de la Fiscalía recolectó y embaló varios casquillos percutidos. Además, se localizaron bombas Molotov, una de ellas sin detonar, y se detectaron 7 locales comerciales con daños externos por incendio. Trascendió que presuntamente las víctimas habrían sido asesinadas por el cártel de Santa Rosa de Lima, pues como afirma, suelen dejar rosas secas. También en Cuitzeo, el día de ayer se difundió un video que captó el momento exacto, en el que el pasado lunes delincuentes abandonaron los restos desmembrados de otro masculino en una parada del transporte público ubicada frente a la misma plaza comercial. En el material videográfico se aprecia que alrededor de las 7 horas, una camioneta roja de redilas circulaba sobre la carretera libre Morelia-Salamanca, en el sentido de Uriangato hacia la capital michoacana. El conductor realiza una vuelta en U, sale de la carpeta asfáltica y se estaciona justo en la parada de camiones. Acto seguido del vehículo descendieron al menos 3 individuos, todos ellos con el rostro cubierto. Abren la parte trasera de la unidad y de la batea bajaron varios costales blancos, los cuales arrojan en la parada del transporte público. Posteriormente, los sujetos abordaron la camioneta y se retiran a toda velocidad con dirección a Guanajuato, lo que se suma a los 4 cuerpos hallados el día de ayer en la misma zona. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente fin de semana. Aquí al pendiente, un excelente fin de semana para todos. Y de esta manera llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted un excelente viernes, un mejor fin de semana. Y por acá nos encontramos el próximo lunes. Hasta entonces.